Vamos a comenzar hoy a trabajar con la unidad número 4, ¿sí?, de la materia, matemática 2, que se llama funciones de dos o más variables independientes, ¿sí? Si bien en el programa de la asignatura y en cada unidad están detallados los objetivos y contenidos que se abordan en cada una de ellas, ¿sí? Esta unidad es una unidad quizás un poco más extensa que las últimas dos unidades que hemos trabajado y podríamos decir que el objetivo principal de esta unidad va a ser generalizar los métodos de cálculo diferencial de funciones reales de una variable real, ¿sí?, a funciones reales de dos variables reales. Ustedes los que estuvieron estudiando en matemática 1, ¿sí?, eran funciones de una sola variable, ¿sí? O sea, al igual que ocurría en las funciones de una variable independiente, estudiadas en matemática 1, donde nos centrábamos en el análisis diferencial y sus aplicaciones económicas, de igual manera, ¿sí?, vamos a estudiar algunas de las herramientas asociadas a las funciones de dos variables independientes que nos van a permitir estudiar y analizar varios aspectos interesantes de las mismas. Nos centraremos fundamentalmente en la derivación de funciones de dos o más variables independientes y sus aplicaciones en el ámbito de las ciencias económicas. Dentro de los contenidos de esta unidad y sobre los que nos vamos a centrar en esta clase, ¿sí?, de hoy, vamos a trabajar con la definición de funciones de dos variables independientes, con la gráfica de funciones de dos variables independientes, la representación de puntos en el espacio, dominio de las funciones de dos variables, ¿sí?, algunos gráficos de funciones de dos variables que nos van a permitir después trabajar con lo que es traza de una función de dos variables independientes, curvas de nivel, representaciones gráficas y las aplicaciones económicas. Vamos a tratar de ver si podemos llegar hasta ahí. Bueno, el eje, ¿sí?, de la unidad, funciones de dos o más variables independientes, nosotros nos vamos a centrar específicamente en lo que son las funciones de dos variables independientes, ¿sí? Vamos a trabajar con la definición, con el dominio, con los gráficos, para situarnos específicamente en lo que son las trazas y las curvas de nivel. Bueno, vamos a recordar un poquito, ¿sí?, primero, el concepto de función que estudiábamos en matemática 1 o que se estudió en matemática 1. Entonces decíamos que una función, ¿qué es? Es una relación que asigna a cada número de entrada exactamente un número de salida o de llegada, ¿sí? Al conjunto de todos los números de entrada para los cuales se asigna la regla o la ley de correspondencia es lo que se llama el dominio de la función. Y al conjunto de todos los números posibles de salida, ¿sí?, a los cuales llega, se lo llama el rango. Nosotros trabajábamos específicamente con funciones que iban de R en R, ¿sí?, donde el conjunto de partida es el conjunto de los números reales, que al decir si tenemos una función
ese conjunto de partida con quién coincide, con lo que es el dominio de la función. ¿Sí? Entonces, en general, para definir una función, es preciso indicar el conjunto de partida, el conjunto de llegada y la ley de correspondencia o la ley de asignación, también llamada. ¿Sí? Bueno, vamos a trasladar ahora la definición de función que dimos para, en el caso de una variable independiente, a funciones de dos variables independientes. Entonces, ¿cuál es la definición de función en el caso de dos variables independientes? Una función f de dos variables independientes es una relación cuyo conjunto de partida es R2. ¿Sí? R2 es el conjunto, ya después lo vamos a especificar un poquito más adelante, ¿sí? Es el producto cartesiano R por R, o sea, donde, digamos, están todos los pares ordenados, cuya primer componente pertenece a los números reales y cuya segunda componente también pertenece a los números reales. Entonces, es una relación cuyo conjunto de partida es R2 y el conjunto de llegada es R, tal que a cada par ordenado de números reales, X, Y, que pertenecen a R2, se le asigna 1 y solo un número, que ya en este caso lo llamamos Z, que pertenece a R. Estoy buscando acá el puntero. Volvemos para que tengan ustedes en cuenta, ¿sí? Fíjense, cuando estábamos trabajando con la definición de función, ¿sí? En una variable, que fue lo que mencioné recién. Decíamos que es una relación. Entonces, si estoy trabajando en el caso, ¿sí? De funciones en dos variables, también es una relación. Donde acá decíamos que asigna a cada número real, ¿sí? A cada X real lo mandaba ¿a dónde? Lo mandaba a otro número real, donde decíamos que ¿a través de quién? A través de esta ley de correspondencia o ley de asignación. ¿Está bien? Entonces ahora fíjense, tenemos una función que es de dos variables independientes. Es una relación, pero el conjunto de partida, ese conjunto de partida es R2, ¿sí? Y el conjunto de llegada es R. Entonces, en R2, ¿quiénes están? Están todos los pares ordenados X, Y, donde la primer componente pertenece a R y la segunda componente también pertenece a R. ¿Sí? Entonces, fíjense, simbólicamente, ¿qué es? ¿Qué tendríamos? F, ¿qué es? Es una función que va de R2 en R, tal que a todo par ordenado X, Y, a través de la ley de asignación, lo asocia, ¿sí? ¿A dónde? ¿A quién? A un Z, donde este elemento Z es igual a quién? Es igual a la función evaluada en ¿dónde? En XY. Gráficamente, ¿qué sería gráficamente la situación? ¿Qué tendríamos nosotros acá? De un espacio bidimensional. ¿Y por qué bidimensional? Porque decimos que a cada par ordenado de números reales X, Y, entonces, ¿de dónde partimos ahora?
Partimos de dónde, ¿sí? Fíjense, de un espacio bidimensional, ¿sí? ¿Y a través de quién? O sea, de dos dimensiones. A través de la ley de correspondencia lo mandamos ¿a dónde? A un elemento, ¿sí? Z. Ese elemento Z corresponde ¿a quién? A un espacio unidimensional, o sea que estamos en una dimensión. Y acá estamos ¿en dónde? En dos dimensiones. O sea que partimos ¿de dónde? Del plano y llegamos a un elemento Z. ¿Sí? ¿Dónde? Este espacio bidimensional que constituye ahora el conjunto de partida. El espacio unidimensional es el conjunto de llegada. Y esta F, que es lo que conforma la ley de correspondencia. O sea que, fíjense, a todo par ordenado XY, supónganse X1 y 1, a través de la ley de correspondencia, ¿a dónde llega? A un elemento Z. Otro par ordenado X2 y 2, a través de la ley de correspondencia, ¿a dónde llega? A un elemento Z. ¿Sí? ¿Cuáles serían entonces ahora nuestras variables independientes? Nuestras variables independientes están conformadas ¿por quién? Por X e Y. Lo que antes llamábamos X, ahora es el par ordenado XY. ¿Y Z quién es? Es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque es a donde llegan estos elementos a través de quién? De la ley de correspondencia. ¿Es la imagen? Sí, podría ser o no. Obviamente Claro. que si partimos del par ordenado XY, su imagen sí es Z. Claro. Profe, ¿y R2 sería todo ese espacio bidimensional? Exacto. R2 O, es el producto cartesiano, ya lo tengo ahí para explicárselos un poquito. ¿Sí? Sería como antes cuando nosotros decíamos R. Ya vamos a ver algunos ejemplitos, algunas gráficas, cómo representar puntos en el espacio. Van a ver que es muy linda toda esta primera parte, digamos. Bueno, Profe, tengo una consulta, o sea que el conjunto de partida van a ser un par y el conjunto de llegada va a ser un número. exacto. Exacto. Perfecto, bien. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? ¿Algo que quieras? No, Sonia, por mi parte, está bien hasta ahora. Bueno, entonces, seguimos. Fíjense. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Que teníamos, ¿dónde? Que teníamos en Matemática 1 para poder ir relacionándolos ahora, ¿sí? Porque en realidad esto es como una traslación. Uno antes trabajaba con funciones de una variable y ahora trabajo con funciones de dos variables. Por eso, siempre hay que recuperar esos conocimientos previos que uno, ¿sí? Ya estudió, y hace muy poquito, el cuatrimestre pasado, ¿sí? O bueno, o un poquito más adelante, digamos, ¿sí? En Matemática 1. Supónganse, tenemos un ejemplo, ¿sí? La función de costo total de una compañía que produce X números de unidades de un producto, sabiendo que el costo por artículo es de 10 pesos. Bueno, ¿cuál era la expresión analítica de esa función costo? 10 por X, ¿no es cierto? Si X es el número de unidades del producto y el costo por unidad es de 10 pesos. Esta función de costo, es una función de una sola variable, ¿sí? Su variable independiente, ¿quién es? X. X.
¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ley de correspondencia, ¿cuál sería? C de X igual a 10 por X. A todo elemento X, a través de esta asignación o ley de correspondencia, ¿a dónde lo mandaba, por así decirlo? A 10 por X. ¿Está bien? Si tuviésemos que estar pensando esta situación y preguntarles, ¿cuál sería el dominio para esta función? De 0 a infinito, no sé cuánto será el máximo costo, pero de 0 a infinito. Claro, ¿por qué? Porque nosotros decíamos, cuando hablamos del dominio de una función, eran todos los elementos, ¿sí?, para los cuales tenía sentido esa ley de correspondencia de acuerdo, en este caso, al contexto en el que estamos trabajando. Si acá decíamos que X representa el número de unidades de un producto, no vamos a considerar que son unidades negativas. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué? Voy retomando esto porque quizás nosotros vamos a hacer un poquito más de hincapié en calcular el dominio y la representación gráfica del dominio de funciones de dos variables independientes. ¿Está bien? Entonces, situémonos, ¿sí?, ahora en matemática 2 y tenemos, fíjense cómo podemos trasladar esta función de costo total de una variable independiente a una función de costo total de dos variables independientes. Supónganse que tenemos esta situación donde nos dice que el costo total de una compañía que produce dos productos, X e Y, depende de los niveles de producción, tanto de X como de Y. Que tenemos dos productos acá. Se denotan con la variable X al número de unidades producidas del producto X, cuyo costo por unidad es de 10 pesos, y con la variable Y al número de unidades producidas del producto Y, pero a un costo de 15 pesos. Entonces, ¿cuál es la expresión analítica de esta función de costo total? La expresión analítica de esta función de costo total sería la ley de correspondencia que asigna al par XY, ¿a quién? Al costo conjunto, viene dado por ¿quién? 10 por X. ¿Por qué? Porque dice que X es el número de unidades producidas, pero cuyo costo por unidad de X es de 10 pesos. Y el costo, ¿sí?, del producto Y es de 15 pesos por unidad. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, la función de costo total es 10 C de XY igual a 10 por X más 15 por Y. Entonces, fíjense en esta tabla. En esta tabla, ¿qué tenemos? El número de unidades producidas de X, del producto X, el número de unidades producidas del producto Y y el costo total de producción. Cuando el número de unidades producidas de X es 5 y el número de unidades producidas de Y es 6, nos da 140, el costo total de producción. ¿Se entiende esto? ¿Y de dónde sale este valor 140? A ver. De evaluar la función 10 por 5 más 15 por 6. Exacto. Quiere decir que para el par ordenado 5, 6, ¿sí? Fíjense, 5 de X, 6 de Y, para el par ordenado 5, 6,
¿cuál sería su imagen? 140. 140. ¿Se entiende? Entonces, el par ordenado, al par ordenado le corresponde un valor, que sería el z. O sea que de este par ordenado en el espacio bidimensional, de 2 dimensiones, va la función de costo le asigna un valor de imagen en el espacio unidimensional. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Acá, por ejemplo, cuando estoy leyendo esta fila, ¿sí? En esta fila, ¿cómo se entendería que acá dice 6, 6 y 150? Y que producen 6 unidades de X y 6 unidades de Y, y me da como Exacto. imagen 150. Ajá, ¿y por qué aparece este valor 150? ¿De dónde se obtiene? Por la suma de los costos. ¿De quién? De los costos de X y de los costos de Y. O sea que reemplazando en la función de costo 6, la X por 6 y la Y por 6, ¿sí? Reemplazando en la expresión analítica de la función, obtenemos su valor de imagen, que es 150. ¿Está entendido esto? Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Una cosa importante ahí para poder destacar en esa tabla, que fíjense que la variable X repite el valor 5 y el valor 6 2 veces. Y si uno se pone a pensar qué era lo que ocurría en funciones de una única variable, decíamos, para la variable independiente existe solamente un único valor real, que era su valor de imagen. Sin embargo, acá al poder combinar en los pares ordenados valores para X y valores para Y, puede suceder que para distintos valores de Y yo pueda repetir el valor particular de X. Y eso es lo que hasta incluso después vamos a abordar cuando estemos trabajando con lo que es el producto cartesiano. Nosotros vamos a poder generar las combinaciones que tengan sentido para el estudio que se está trabajando. Hasta incluso nos podemos adelantar un poquito, Sonia, y preguntarles, Sí. ¿para qué valores creen que tiene sentido la expresión que aparece arriba de todo? Esta función C de XY. 0 hasta el máximo nivel de producción. Pero, ojo, si estamos diciendo que esta función depende de dos variables, como recién se los dijo Juan, que les decía, X puede asumir los mismos valores, e Y puede asumir los mismos o distintos. ¿Cuál sería acá el dominio? ¿Tendríamos que pensar en valores de X? ¿En valores de Y? O sea, 0 de X hasta el máximo nivel de producción y 0 de Y hasta el máximo nivel de producción. Exacto. ¿Está bien? Entonces, siempre que y tengamos en cuenta que cuando hablamos del dominio, ¿sí? El dominio de una función, ¿qué es? Son todos los posibles valores que que asume la variable independiente para los cuales tiene sentido la expresión. Por eso yo se los pregunté acá, cuando decíamos una función de una variable. Ustedes me decían que podía ser el intervalo que iba desde 0 a más infinito. Entonces, ¿acá qué sería? El intervalo que iría ¿desde dónde? Desde 0 a más infinito, ¿para quién? Tanto para X como para Y. ¿Se entiende? Eso serían dos polinomios de grado 1. Como dos polinomios. Acá tenemos una función, ojo, es una función de dos variables. De dos variables. ¿Sí? Que es un polinomio en sí mismo la función. Claro. No es que sean dos polinomios. Perfecto. Por separado. Claro, claro. ¿Eh? Fíjate, Nicolás, después si querés rescatar la definición que
que dimos de polinomio en el cursillo de ingreso, en el material del cursillo de ingreso? Ahí te especificaba que no importaba cuál sea la cantidad de variables que tenga ese polinomio o letras que aparezcan. Lo importante es la relación que existe entre las variables y los coeficientes que acompañan esa variable. Claro, bueno. ¿Está? Bueno, entonces, ahora sí vamos a trabajar específicamente con lo que es el dominio de funciones de dos variables independientes. Acá les decíamos, una función f que va de R2 en R. ¿Quién es R2? R2, que yo les dije recién, es R por R, es el producto cartesiano. ¿Qué es esto de decir el producto cartesiano de R por R? Es el conjunto de todos los pares ordenados. Todos los pares ordenados donde la primer componente es un número real y la segunda componente también es un número real. Eso se lo llama el producto cartesiano R por R. Por eso se especifica de esta manera. Fíjense, R2 es igual al conjunto de los pares X, Y, tal que X pertenece a R e Y pertenece a R. ¿Está entendido? Donde entonces al par ordenado XY, ¿sí?, que pertenece a R por R, a través de una ley de correspondencia, ¿a dónde llega? Llega a un Z. ¿Y esa Z quién es? Es la imagen de XY a través de la función f. ¿Sí? El dominio está formado por ¿quiénes? Por todos aquellos pares XY que pertenecen a R por R, tal que Z es igual a f de XY. ¿Está bien? Digamos, cuando uno habla del dominio, ¿sí?, de una función, siempre está considerando que lo más grande, ¿sí?, que podríamos estar teniendo como dominio es R2, o dicho de otra manera, el producto cartesiano R por R. Depende de la expresión de quién, ¿sí?, de esa ley de correspondencia o esa ley de asignación que tenga la función. ¿Sí? ¿Y la imagen qué es? Es un subconjunto de los reales. O podría ser igual al conjunto de los números reales, no sé, pero en general es un subconjunto de R, ¿sí?, formado por todos los valores que toma la variable ¿quién? La variable dependiente. Fíjense que ahora hemos simbolizado como variables independientes X e Y y variable dependiente a Z. ¿Sí? Dicho de otra manera o en otras palabras, el dominio de una función de dos variables, f de x, y, es el conjunto de todos los pares de números reales pertenecientes a R2 para los cuales está definida la función. Nosotros siempre que hablábamos de dominio de la función, lo simbolizábamos, ¿sí?, con la letra D. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Quizás hay mucha teoría, sí, muchas como algunas definiciones así, ya vamos a ir a ver algunos casos prácticos. Sí. ¿A qué te referís cuando hablas de R por R, R2? Eso no entiendo. R2 es el producto cartesiano, o sea, en R2, cuando nosotros decíamos, por ejemplo, R es el conjunto de los números reales. ¿Está entendido? R, acá. Sí, está ahí. ¿Sí? Cuando decimos R por R, hablamos de todos los pares ordenados.
donde la primer componente es un número real y la segunda componente también es un número real. Por ejemplo, acá, cuando estábamos en el ejemplito acá. ¿Sí? Acá decíamos, del par ordenado XY, a través de esta ley de correspondencia, llegaba a un valor Z, por así decirlo. ¿Cuál sería el par ordenado? 5, 6. ¿Está bien? La primer componente es un número real, la segunda componente también es un número real, que a través de la asignación le correspondía un número real que era 140. ¿Y 140, profe, va a ser su imagen y 5 y 6 van a ser su dominio? 5 y 6 es un elemento del dominio, porque ahora los elementos del dominio son pares ordenados, porque la función va, es una función de dos variables. A todo par XY le asocia un valor Z, como lo tenemos acá. A todo par ordenado lo manda a un valor Z. ¿Está bien? Piensen que para el ejemplo que estábamos trabajando, podríamos haber pensado infinitas combinaciones de X y de Y para los cuales la función tiene sentido. Podríamos haber pensado el 1, 1, el 1, 2, el par ordenado 1, 3, 1, 4, 2, 1, 5, 8, más los pares ordenados que tienen ahí que pueden obtener por la tabla. Y para cada par ordenado, hallar su correspondiente valor de imagen. Cuando uno está pensando en el dominio, está pensando en todas esas posibles combinaciones para los cuales la expresión que estamos estudiando tiene sentido. Y entonces, cuando Sonia les dice tanto X como Y pueden asumir valores reales, lo que estamos pensando es que podríamos combinar cualquier valor real para X con cualquier valor real para Y a efectos de determinar un par ordenado y posteriormente calcularle su valor de imagen, dada la ley de correspondencia, que en este caso es la C de X y igual a 10 por X más 15 por Y. ¿A ustedes se les ocurre pensar o me podrían decirnos algún par ordenado? ¿Sí? Para el cual yo pueda tener o cumplir con esta ley de asignación, que sea Cualquiera, distinto a los que están acá. 3 y 2. 3 y 2. X 1, puede 1, tomar el cualquiera. valor 3 e Y puede tomar el valor 2. 1 y 10, Entonces, podría ser. claro, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros decimos 3, 2, este es el par ordenado. Es un elemento de donde, de el 3, 2, es un elemento que pertenece a R2, que pertenece a R por R. ¿Se entiende? Sí. Sí, por eso, bueno, no sé quién era el compañero que recién preguntó, ¿qué es esto de decir el producto cartesiano? ¿Sí? Porque en realidad siempre cuando uno trabaja, ¿sí?, con funciones, siempre se trabaja con lo que es el producto cartesiano si trabajamos con funciones que van de dos o más variables. ¿Eh? Porque en el producto cartesiano están todas siempre las posibles combinaciones de los pares ordenados, están todos ahí. Después uno va tomando de ellos los que realmente cumplen con la condición. Exacto. ¿Eh? ¿Nunca habían escuchado la palabra producto cartesiano? Profe, sinceramente no. ¿No? No, yo tampoco. No. Por ejemplo, el par ordenado 0, 0, para el ejemplo que estábamos presentando hace un ratito. Vuelvo. Tiene un sentido matemático y también tiene un sentido económico. Claro, si no produzco nada no voy a tener costo.
No produzco nada de X, no produzco nada de Y, no voy a hacer 0. Exacto. O sea, lo Exacto. que estamos diciendo acá es que dentro del producto cartesiano que se ha presentado al combinar X con Y, el par ordenado 0, 0, que es uno de todos los posibles elementos del dominio, tiene una connotación económica. ¿Cuál es? Si X vale 0 y Y vale 0, no estoy produciendo nada. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi costo? En este caso, 0. Económicamente, ¿qué me está diciendo también? ¿Qué otra cosa se puede concluir? Que la empresa no tiene costos fijos, por ejemplo. Porque si el costo es 0, cuando no hay nivel de producción, una situación económica que sucede es que solamente en este caso vamos a tener costos variables en la empresa. Claro, porque esta función, fíjense que depende del número de unidades producidas de X, donde acá tenemos el costo por unidad de X y el costo por unidad de Y. Variación de X y variación de Y. Fijo no tenemos nada. El costo fijo sería si tuviésemos una constante, por ejemplo. Tal cual. Exacto. Claro. Si por ejemplo a eso le sumamos 50 a esa expresión, el costo fijo van a ser esa constante adicional que obtenemos cuando evaluamos a las variables independientes en X igual a 0. O sea, piensen que los mismos modelos que hemos estudiado en matemática 1 para funciones de una única variable independiente son generalizables a funciones de 2 o más variables independientes. Claro, que la unidad se llama funciones de 2 o más variables independientes. Nosotros vamos a trabajar específicamente con funciones de 2 variables independientes. ¿Sí? Nos vamos a ir centrando hasta ahí nomás. Pero creo que me parece que quedó un poquito más claro el hecho de que les hacía ruido esto de la palabra, de lo que es producto cartesiano de R por R. Esto. También uno puede definir el producto cartesiano de dos conjuntos cualesquiera, A por B. Entonces van a estar formados. Si tuviésemos que decir el producto cartesiano A por B, ¿sí? Que uno lo escribe así como el conjunto A por el conjunto B. Lo que pasa es que esto está quizás más dentro de lo que es la teoría de conjunto y por ahí en el colegio ya como que no se da. Entonces estarían formados por todos los pares ordenados. En lugar de poner X e Y, uno puede escribirlo como los pares ordenados. Bueno, no me está saliendo acá con la flechita. Una llave sería eso. Sí, esto sería una llave. Acá sería el par ordenado AB, ¿sí? Donde la primer componente pertenece al conjunto A y la segunda componente pertenece al conjunto B. ¿Está? Eso es el producto cartesiano A por B. ¿Está entendido? ¿Sí? Sí, profe. Bien, bueno, habíamos llegado entonces a lo que es el dominio de una función de dos variables, ¿sí? Y ahora, dentro de las funciones de varias variables que también pueden combinarse de la misma manera que las funciones de una sola variable. Cuando nosotros teníamos una suma de funciones, decíamos f más g de x, era f de x más g de x. O sea, lo mismo hacemos ahora cuando tenemos de dos variables. Entonces decimos f más g de xy, ¿a qué es igual? A la función f de xy más la función g de xy. Esto que es lo que se llama la adición o suma, ¿sí? De la función f más la función g. Lo mismo con la diferencia o sustracción, ¿sí? Con el producto, ¿sí? De la función f por la función g, el cociente de la función f, ¿sí? Sobre la función g,
siempre cuando uno hace el cociente de funciones, que tiene que estar especificando que la función que está en el denominador es distinta de 0. Y también es importante rescatar que el dominio de la suma, diferencia y producto es la intersección de los dominios de las funciones. Y en el caso que tenemos el dominio del cociente de la función f dividido la función g, es la intersección de los dominios de f y g, excluyendo, ¿sí?, los valores por los cuales la función que está en el denominador se hace 0, porque si no, no tendría sentido realizar ese cociente, ¿sí? ¿Desde dónde viene esto? Desde la definición de división, digamos. ¿Está bien? Por eso les decía que quizás, a lo mejor en Matemática 1, no se hizo mucho hincapié en calcular el dominio de funciones en general, sino que se trabajó quizás con funciones más dentro de un contexto económico. Nosotros vamos a ir quizás a generalizar un poquito y después vamos a trabajar con el contexto económico. Pero todo lo que ustedes necesiten preguntar, se los vamos a ir diciendo. ¿Sí? Bueno, fíjense ahora, vamos a ir concretando con algún ejemplo. Dice, establezcamos los dominios de las siguientes funciones y grafiquémoslos. Acá tenemos una función de 2 variables. Ya después vamos a ir agregando los gráficos, como les dije, y demás cosas. Pero no se hagan problema por ahora. Ustedes no van a tener que graficar funciones, ¿sí?, de 2 variables, excepto que sea con algún graficador, pero no vamos a hacer hincapié en, por lo menos, lo que es en el contexto de la materia por ahora. Entonces tenemos esta función, f de xy igual a x cuadrado más x por y. Si acá nos dice que vamos a tener que, dice, establecer el dominio de la función. ¿Qué quiere decir? Pensemos cuáles van a ser los valores que puede asumir la variable x y asumir la variable y para que esta expresión tenga sentido. ¿Qué quiere decir el tenga sentido? En que podamos realizar ese cálculo, ¿sí?, a través de las operaciones matemáticas que nosotros tenemos ahora. Entonces, ¿cuáles parece que pueden ser los valores de x y los valores de y? Cualquier número real. Exacto. Cualquier número real para x lo podemos elevar al cuadrado. Y cualquier número real para y, porque total podemos hacer x por y. ¿Sí? ¿En qué casos tendríamos que tener alguna limitación o alguna restricción en valores de x o y? Ustedes piensen en alguna función. Es un cociente. Exacto. Y sobre X sobre X, Y, sé que Y no o va a X sobre valer Y. 0. Bien, supónganse que ustedes tenían, ¿sí?, en Matemática 1 teníamos una función de una variable, f de x igual a x cuadrado. ¿Cuál sería el dominio para esta función? Cualquier número real. Todos los reales. Bien, o sea que nosotros decíamos que el dominio es igual al conjunto de los números reales, porque tenemos una función de una variable independiente, ¿sí? Supónganse que en lugar de tener la función esta f, tuviésemos la función g, seguimos trabajando en una variable, a ver, para poder llegar a esto. La función g de x igual a la raíz cuadrada de x. Y tuviésemos que calcular el dominio de g. Los positivos más Todos los los reales positivos. Los reales positivos.
Y no puede, reales positivos. ¿Y el 0 qué pasa? Incluido el 0. Incluido el Ah, o sea que sería reales positivo o el intervalo que iría desde dónde, si lo hacemos en Cero. notación de... 0 0 infinito. a más infinito. Bien, desde 0 a más infinito. Bueno, todas estas restricciones que estamos viendo, ¿sí?, que cumple o que teníamos que tener en cuenta a la hora de calcular el dominio de la función g, ¿sí?, con respecto a esta única variable, es lo que vamos a tener que tener en cuenta cuando estamos trabajando con dos variables. ¿Por qué? Porque en una de esas tenemos que asumir alguna restricción para alguna de las variables. ¿Se dan cuenta? En este caso, ¿tenemos que asumir alguna restricción para la variable x y para la variable y? No. No. Entonces, ¿qué diríamos? Que el dominio, ¿se acuerdan cómo vimos la definición hace un ratito? Son A ver, todos ¿cómo los, lo dirían ustedes con palabras? todos los reales, bueno, a la 2. Claro, todos los reales. ¿Cómo se decía? ¿Cómo se decía? Volvemos. No lo quiero Real por escribir. real. No quería, no, no quiero, ahí está, fíjense. El dominio es el conjunto de los pares x y que pertenecen a R por R o que pertenecen a R2, ¿sí? Tal que Z es igual a f de x y. Entonces, ¿qué diríamos acá? En este caso, que el Para dominio a qué es ponerlo, igual. ¿El dominio a qué sería igual? ¿Al conjunto de qué? De x e y Bien. perteneciente a R por R o R2 Y para ahí todo nomás. Z. Exacto. ¿Sí? O sea que el dominio es el conjunto de los pares x y que pertenecen a R2, tal que x pertenece a R e y pertenece a R. Sí. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Y si tuviésemos que hacer la representación gráfica, porque acá nos piden, tenemos que agregar el eje Z. ojo, nos dice que tenemos que representar el dominio de la El función. dominio. El dominio de la función, ¿qué son? Son los pares ordenados que pertenecen a R2. O sea que ese par lo podemos marcar en un gráfico bidimensional. Exacto, muy bien. Claro, un eje cartesiano, mamá. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dominio, ¿qué va a ser? Todo el plano, Claro. X ¿se e Y. entiende? Formado por todos los valores de X y por todos los valores de Y. O sea, los infinitos pares ordenados. O sea, profe, que el dominio sería como un área, una superficie. Claro, ustedes piensen como si, por ejemplo, tienen una superficie plana, es un plano, digamos, como si fuese el piso. Todo el piso. Y ya vamos a ver a dónde van a parar todos esos infinitos pares ordenados que están en el piso, por así decirlos. Porque recién su compañero dijo tendríamos que agregar un eje Z. Ya vamos a ver. Claro, para la imagen. Exacto. En caso que Para Claro, la quieran. imagen. Muy esto bien. graficado quedaría como una forma tridimensional. Claro, porque las representaciones gráficas de las funciones son superficies. ¿Estamos hasta acá? Vamos Sí. de a poco. ¿Sí, Juan? ¿Algo que quieras? No, Sonia. ¿No? Bien. Entonces, Profe, una pregunta. sí, En la gráfica anterior. en esta. Supóngase que nuestro dominio para x va de 0 a más infinito.
Ya no sería R por R, ¿o no? Pero no podrías tener solamente valores de X. ¿Y los valores de Y? Ah, vos decís que X fuese de 0 a más infinito. Claro, y los Y sí, el R. Ya no sería R por R el dominio. No, vos ¿o tendrías sí? que decir los pares ordenados X, Y que pertenecen a R2 tal que, y acá especificar con respecto a X, y de ahí lo dirías Y pertenece a R. Claro, O sea que de pero todo esto, ¿vos qué te quedaría? ¿Nos quedaríamos con todo el plano? No. no, No. con solo la parte positiva. Vendría a ser, ¿o no? Claro, me quedaría con todo este sector, toda esta Para región, X, digamos, por así para X. decirlo. Pero para Claro. ahí te podés manejar desde menos infinito hasta infinito. Exacto. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, acá vamos a ver en el inciso B, supónganse, acá tenemos la función g de x igual a 2x, 2 por x por la raíz cuadrada de y. ¿Cuál sería el dominio en este caso? De X todos los reales y de 0 a infinito. Los de Y de 0 a infinito. Y Ajá. R todos los reales. Claro. Ujú. Bien, algo más o menos como lo que dijo su compañera. Entonces, ¿cómo tendríamos que acá, o sea, cuando tenemos la raíz de índice par, ¿qué es lo que tenemos siempre que suponer? Que y es mayor o igual que 0, porque el radicando tiene que ser como positivo o 0. Esa es la única restricción en este caso. Fíjense, tenemos una restricción sobre ¿quién? Sobre la variable independiente y. ¿Pero tenemos alguna restricción sobre la variable independiente x? No. No. Entonces ahí que pondríamos que y es mayor o igual que 0 y x puede ser cualquier número real. Y ahí ya dejaría de ser R2. No, 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 no. Nunca deja de ser R2. No, Los no, pares no. siempre van a ser R2. Claro, pero tenemos una Nosotros, limitación sobre y, pero no sobre x. Claro. Siempre son, los pares ordenados pertenecen a R2, Nicolás. Y a la hora de denotarlo, hay que poner R2, que va. Ah, Así. ahí está. Perfecto. ¿Te das cuenta? O sea, Sí, el sí. dominio es el conjunto de los pares x y que pertenecen a R2, tal que y es mayor o igual que 0. Pongo la especificación, ¿sí? O la condición sobre y. Si no pongo nada sobre x, es porque x puede asumir cualquier valor real. Y ahí igual, profe, lo podríamos poner que X sea cualquier valor real o no hace Y falta. podríamos escribirlo, pero sería como a veces sobrecargar una notación. Podríamos decir, tal que y es mayor o igual que 0 y x pertenece a los reales. Ah, bien. ¿Eh? ¿Y cuál es la representación gráfica? Estamos representando gráficamente el dominio. Pero Entonces, la imagen para es x, positiva, por eso se encuentra encima. claro, para y cualquier valor, para x cualquier valor real, Claro, pero y únicamente positivo o 0. claro. Claro, sería el cuadrante Entonces, 1 y en 4. esta, ¿qué quiere decir? Que cualquier par ordenado que nosotros tomemos en esta región, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando lo evaluemos, no vamos a poder tener un valor de imagen. ¿Y no? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ¿quién nos está restringiendo acá? La variable independiente y porque dice raíz cuadrada. Claro, te limita. Nos está limitando. Por ahí recién Sonia, algún compañero dijo que la gráfica estaría en el cuadrante 1 y 4 del plano XY. ¿Este? Exacto, ¿es correcta la afirmación del compañero? No, profe, sería el 1 y el 2. No, profe, es incorrecta. El 1 y el Claro. 2. Piensen que los cuadrantes se enumeran en sentido antihorario. Empiezan en el 1 con coordenadas positivas tanto para X como para Y. El 2, después ahí Sonia les va a marcar el 3.
Y en X igual a 0 hay una cota. En cualquier momento estamos representando una sucesión también acá. No, digo porque ya hablaron de cota y se me ocurrió. Claro. Para integrar todos los contenidos. Espacio, profe, que recién estoy extendiendo esto. No, esta unidad van a ver que la van a, o sea, es como que ustedes pueden traer muchos conocimientos previos de matemática 1, por eso les voy despacio para que lo vayan entendiendo, pero después vamos a ver contenidos como límite, continuidad, derivadas, todo lo que sea calcular extremos de funciones en dos variables, o sea, de manera similar a lo que se vio en matemática 1. Es más extensa la unidad, porque es bastante más extensa, pero tiene esa familiaridad, digamos. Ah, pero ya tenemos el conocimiento igual de ¿Sí? matemática 1. Exacto. Se hace más simple. Se hace más simple. Esperemos que sí. Bueno, ahora vamos a pasarnos a esta actividad. Vamos a trabajar con algunos incisos de la actividad 2. La actividad 1, digamos, se los voy a dejar para que ustedes lo resuelvan en el práctico. Es bastante fácil, digamos, esa actividad. Pero nos interesaba hacer un poquito más de hincapié con esta formalidad, digamos, más matemática, un poquito más fuerte, digamos, que tiene esto de calcular dominio, y después vamos a entrar en algunos otros contenidos. Dice, encuentre el dominio de cada una de las siguientes funciones y represéntelo gráficamente. A ver, ustedes siempre tienen que analizar, como cuando trabajábamos en matemática 1, cuál es la función principal en este caso. Ahí no podría ser ni... Serían todos los positivos el dominio, porque es logaritmo Está bien, natural. pero pensemos un Menos el poquito, 2. David, espera un poquito. ¿Cuál es la función principal? A un logaritmo. Logaritmo natural. Exacto. Sobre esta función nos tenemos que centrar. ¿Qué analizábamos? ¿O qué Que no existe sabemos de la logaritmo función de cero logaritmo? ni negativos. Reales ¿Cómo? positivos. Reales positivos, ¿qué sería? Y se maneja Menos el dentro de 0. los reales positivos menos el 0. Bien. Si decimos reales positivos, ¿sí? Bueno, ya lo podríamos centrar ahí. Pero reales positivos, ¿quién es? Y ahí habría que hacer una desigualdad para El plantear el dominio. dominio. El dominio de X e Y. Supónganse que tenemos una función de una sola variable, ¿sí? Que decimos y igual, ¿sí? Logaritmo natural de X. ¿El dominio qué era? Dominio, o sea, son todos los valores posibles que puede asumir la variable X para que poder calcularle o encontrar la imagen. ¿No es cierto? Sí. Entonces, ¿qué sería? Ustedes me decían reales positivos, o el intervalo que iba desde 0 a más infinito. Infinito. En este caso, fíjense la traslación que ustedes tienen que tener en cuenta. Nuestra variable independiente es X. ¿Sí? ¿Qué sería qué cosa? El argumento, acá por así decirlo, del logaritmo natural. ¿Y qué conformaría acá el argumento de la función logaritmo natural? Todo lo que tenemos acá adentro del paréntesis. Claro. Tendría que fijarme Pueden en los ser números todos los reales o no. que no me dé 0. O sea, que la suma y la resta. Tendría que hallar un número que entre todo ese ejercicio no me dé 0. Y vaya a saber si es un número o una relación entre las variables independientes ahora. ¿No sería mejor Claro, es un par plantear una ordenado. desigualdad? Es un Y par vamos a ordenado. ver si es un par ordenado o alguna otra cosa. Pero la idea está.
O sea, ¿qué sería lo que nosotros tendríamos que plantearnos? Que todo no nos este dé menor que argumento, ¿qué condición debería cumplir? Que no tiene que dar 0. Mayor Bien. O menos. Ser Perfecto. mayor que 0. Desde Ser ahí mayor que empezamos, 0. chicos. Que no tiene que dar 0 o menos que 0. Desde ahí empezamos. Claro, Debe mayor que ser 0. todo lo que tienen acá en el argumento de la función logarítmica mayor que 0. Y de ahí vamos viendo qué relación hay entre las variables independientes. ¿Se dan cuenta? Pero muy bien está la idea de ustedes. Por eso hay que trasladar todo lo que uno, si todos los conocimientos de matemática 1, ahora cuando tenemos funciones de 2 variables. ¿Y qué es lo que planteamos acá cuando decimos debe ser una desigualdad? Claro. ¿Cierto? Bueno, en esta desigualdad, ¿qué tendríamos que hacer? Despejar una de las variables en función de la otra. Claro. Entonces, ¿qué haríamos? Pues podemos despejar y en función de quién, de x. Entonces, si dejamos, fíjense, menos 2y mayor que quién, que menos 4 menos x. ¿Está bien? Sí. ¿Y cómo haríamos para que la y nos quede sola? Vamos dividiendo el menos 2. Dividimos por menos 2. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una desigualdad y dividimos por un número negativo? Se da vuelta el signo. Se cambia el Se da vuelta cambia el el signo. signo. Perfecto, muy bien. Se invierte, ¿sí?, la desigualdad. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que y es menor que 2 más x sobre y, porque dividimos por 2. ¿Se dan cuenta? Sí, y ahí sustituiríamos Bien. los dos i. Entonces acá vamos a escribir ahora cuál es el dominio. Siempre son todos los pares x, y que pertenecen a R2. Tales que y tiene que ser menor que ¿quién? Que 1/2 por x más 2. Esa es la única región del plano, ¿sí?, con el cual tiene sentido trabajar con esta función. ¿Se va entendiendo? Profe, una pregunta, ¿qué pasó con Sí. el menos 4 que teníamos en la desigualdad? ¿Qué pasó con el menos 4? Dividimos. Menos 4 dividido menos 2 te queda 2, que es este. Ah, bien, bien, bien. ¿Está bien? Dividimos por menos 2 y cambia el sentido de la desigualdad. Ahora si a x ahí le reemplazo por menos 4, me queda y igual. No, y me quedaría en 0. ¿Dónde? Por ejemplo, Acá. en eso que me dio ahí, en 2 más x sobre 2. Si yo pongo un menos 4, me quedaría en 0. Ahí ya estaría mal. Logaritmo. Profe, ¿y el x sobre 2 ese? ¿Cómo lo Este x, obtuve? acá dividimos por menos 2, chicos, miren. Divido por menos 2 acá y divido por menos 2 acá. ¿Está bien? Acá nos queda menos 4, dividido menos 2 es 2. Menos con el menos se hace más. ¿Se entiende? Nos quedaría x sobre 2. Escribir x sobre 2 es lo mismo que decir 1/2 por x. ¿Para qué? Porque fíjense, esto que está escrito acá, y si uno en lugar de decir x menor, escribiera, en lugar de escribir y menor que 1/2 por x más 2, uno escribiera y igual. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esta expresión? Y igual a 1/2 por x más 2. ¿La expresión de quién? Y es justo donde se anula. No, pero sería la expresión de quién. De una función lineal. De una función lineal. Perfecto. Pero no tenemos y igual a 1/2 por x más 2. Porque si fuese esta expresión, quiere decir que el dominio serían todos los pares ordenados que pertenecen a R2,
tal que estarían sobre esta recta. ¿Se va entendiendo? Sí. Pero no están sobre esta recta los pares ordenados que, o sea, los valores de x e y que nosotros podemos colocar acá en el argumento de la función logarítmica. Si no nos dice y menor que esta región. Acá tendríamos, fíjense, con línea de puntos, ¿quién sería esta línea de puntos? ¿A quién correspondería? Solo A la pertenece a lo recta igual a 1/2 por x más 2. ¿Por qué se pone con línea de puntos y no se pone con un trazo? porque Un no solo pertenece. trazo, porque dice y menor. Los pares x y que pertenecen a R2, ¿están sobre esta línea? No, no están sobre la línea recta. No sé si están por acá o están por acá arriba. Pero sobre la línea no están. La línea recta. ¿A ustedes qué les parece? ¿Va a ser esta región por acá abajo o la región por arriba? Por arriba. Ajá. Por abajo. Bueno, no nos ponemos de acuerdo. Vamos a tener que representar las dos. Y porque son los i menores a esa función. Está bien, son los i menores. ¿Cómo ustedes se dan cuenta o se pueden dar cuenta si van a tener que hacer la representación de la región que está por acá abajo o de la región que está por arriba? Si ustedes no saben, entonces, ¿qué podrían hacer? Supónganse, tomo un punto en esta región. Supónganse que tomo el punto de coordenadas 1, 1. ¿Sí? Entonces, se fijan, ¿sí? Tomando el 1, 1 y reemplazo y me fijo si cumple con la desigualdad. Tomar el 1, 1, cualquiera que esté en esta región, por abajo de la recta. ¿Está bien? Supónganse, digo, ¿y cuánto vale? 1. ¿Está bien? Tomo el par ordenado acá. 1, 1. ¿Me siguen? Sí. 2,5. 1. ¿Va a ser menor que 1/2 por 1 más 2? 1/2 por 1, ¿cuánto es? 1/2. 1/2 más 2, como dijiste vos recién, Nicolás, 2,5. Sí, se cumple. Está por abajo. Se cumple. ¿Y qué pasa si tomaríamos un punto que esté por acá arriba? Suponte un punto, el punto este, que tiene 4, 4. coordenadas 1, 4. 1, 4, sí es. ¿Sí? Supónganse, ¿cuánto vale I? 4. 4. ¿Es menor que cuando reemplazo la X por 1? No. Que sería 2,5. No, no es menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la región con la que tengo que representar es esta que está por debajo. Quizás a lo mejor ustedes no trabajaron, ¿sí?, con representaciones de este tipo. Entonces por ahí les está costando, digamos. Pero esa es la prueba que pueden hacer. Está buenísimo. ¿Sí? No me van a decir que no es lindo. Sí. Juan, algo que quieras, Y ya que fíjense les está gustando. que si hubieran elegido cualquier punto que pertenezca a la recta y igual a 1/2 por x más 2, piensen, por ejemplo, el par ordenado que les está marcando ahí, Sonia, el 0, 2. ¿Cuánto hubiera valido el argumento de ese logaritmo si lo tratamos de evaluar en el par ordenado 0, 2? Lo mismo. ¿Y lo mismo que qué? O sea, Sería 2, 2 sería. claro. Acá sería 4 menos 4. ¿acá qué sería? 2 por cuánto. Por Por 2. 2. Bien, 2 por 2 Más más, dos. ¿cuánto vale x? 0. 0. 0. Te quedaría un logaritmo de 0 y no está bien. Exacto. Eso también es otra forma
independientemente que ya desde la desigualdad se está observando que la relación y igual a un medio por x más 2 no puede formar parte del dominio de esa función, si uno elige un par ordenado de esa recta y lo trata de evaluar en la función no tiene sentido para esos pares ordenados. Entonces, de esa manera, la recta deja de ser una recta sólida en su gráfica y la ponemos como una línea de puntos. ¿Se dan cuenta? Sí, ¿Sí? sí, sí. Bien, Esa línea de perfecto. puntos significa que estamos excluyendo esos valores. Claro. Me marca un límite. O una cota, como dijiste vos recién. Ujú. Una cota. Nos aproximamos, pero no lo tocamos. Bueno, seguimos porque si no... Profe, antes que siga, ¿podría volver a retomar el gráfico? Sí, por para favor, arriba. profesor, también. Ahí. No sé qué específicamente qué del gráfico. Camila preguntó. Sí, pero no sé qué parte. Del comienzo, si se puede, porque me perdí y después se me mezcló todo. A ver dónde teníamos la parte gráfico. ¿Acá? ¿Donde habíamos dado lo del dominio? Porque todavía no hicimos la representación de los gráficos. No, la No, profe, representación ese que del estaba dominio. haciendo recién. Ah, este. Sí, ese. Habíamos dicho que teníamos que mirar primero, observar cuál es la función principal que tenemos, el logaritmo natural. Entonces, por la definición del logaritmo, siempre el argumento, ¿cómo tiene que ser? Positivo. Entonces, por eso planteamos esta desigualdad. Miro todo lo que está acá adentro, no me importa lo que tenga, pero siempre planteo que mi argumento tiene que ser positivo. Y de ahí despejo una de las variables en función de la otra. ¿Está, Camila? Sí, hasta ahí sí, profe, eso sí lo entendí. ¿Sí? Bueno, entonces, como nos quedó que y es menor que 2 más x sobre 2, o dicho de otra manera, ahí tenemos justo la limitación respecto de la variable y. Que el dominio está conformado por todos los pares x y que pertenecen a R2, tal que y es menor que un medio por x más 2. Decíamos, si en lugar de tener el menor tuviésemos el igual, como lo escribí acá abajo, igual a un medio por x más 2, ¿qué tendríamos? La representación gráfica de una función lineal. Pero nos dice menor. Quiere decir que no toma los valores que está sobre la recta. ¿Te das cuenta? Por eso está representada con línea de puntos. Lo que no sabíamos era especificar si es la región que está por debajo o la región que está por encima. Por eso yo les dije que ustedes tomen algunos pares ordenados y comprueben si se verifica esa desigualdad. En la primera se verificó cuando tomábamos el par ordenado 1, 1 y cuando tomamos el par ordenado 1, 4 no se verifica. Entonces sabemos que la región está por debajo. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿A mí me puede quedar y puedo determinar el dominio de X en vez de despejar Y? Sí, podrías hacerlo. O sea, que me queda ahí, no sé, el dominio de X, no sé, mayor. Y podrías despejar X en función de Y. Claro, Lo que pasa que a la hora de considerarlo, cuando lo trabajamos en el plano, por lo general uno dice, bueno, por el solo hecho de la definición de función, ¿no? Que cuando lo trabajamos en el plano, que decíamos que Y es la variable dependiente y que X es la variable independiente. Por eso normalmente uno termina despejando la Y. Claro. claro, esa era la pregunta mía. Siempre tengo que tratar de despejar Y para determinar el Y a la dominio. hora de representarlo como lo trabajábamos, sí. Ah, listo.
A efectos de poder escribir cuál es el dominio de definición de esa función, vos podés despejar cualquiera de las dos variables. El tema es, como te dice Sonia, si tenés que graficarlo después y representarlo en un plano XY, y bueno, te conviene siempre que la variable X esté en el eje de abscisas y la Y en la ordenada, porque están acostumbrados a graficar de esa manera. ¿Está? Bueno, supónganse que tenemos este otro ejemplo. Tenemos, no es un ejemplo, sino que es el otro inciso de la actividad 2. Dice, encuentre el dominio de cada una de las siguientes funciones y represéntelo gráficamente. Acá otra vez con lo mismo. ¿Cuál es la función principal? Un cociente. Un cociente, perfecto. Si es un cociente, de acuerdo a lo que habíamos dicho antes, cuando calculáramos el dominio, ¿qué tenemos que hacer? El dominio de la función que está en el numerador, ¿sí? El dominio que intersección, el dominio de la función que está en el denominador y considerar que esta función sea distinta de 0. Entonces fíjense que en el numerador que tendríamos x por y menos 1, ¿tenemos alguna restricción con respecto a x e y para la función, la expresión que está en el numerador? No, No. No. solamente tenemos que hacer que la otra sea mayor, distinta de 0. Bien, entonces, ¿qué tenemos que decir? Que el Da igual a denominador, 0. la expresión del denominador tiene que ser distinto de 0. No podemos trabajar con un distinto. ¿Sí? Si ¿Qué no voy a hacemos? igualarlo. Exacto, suponemos que es igual, ¿sí? Y de ahí suponemos que es igual y despejamos otra vez, y en función de x. Como te decíamos recién, David, vos podrías despejar x en función de y. A la hora de escribirlo igual, ahora a la hora de representarlo, ahí ya se hace más complejo. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Todos los reales menos cuando y es igual a 2x. Ojo, No. David, disculpa que te esté yo cortando así, pero cuando voy a decir todos los reales, medio que me hace ruido. Pensá que si decís todos los reales, estás diciendo que tenés una única variable, que podría Claro, asumir sí. todos los valores reales. Eso, quiero que no te confundas, David, discúlpame. Claro, pero sería solamente excluyo cuando y es igual a 2x. Claro. Sería, El conjunto de X e Y Sería, de R2 claro. perteneciente a Y desigual esto de X. No, algo así, yo después le voy armando. Y distinto No, de yo sé que vos, todos los Nicolás, pares estás ordenados tratando de... X e Y pertenecientes a R2, tal que Y es distinto de 2X, es lo que dice ahí. Exacto. Siempre la condición después del tal que. ¿Sí? La condición, si hubiese alguna condición que restringir respecto de alguna de las variables independientes, ¿se entiende? Y acá piensen una cosa, serían todos los pares ordenados que pertenecen a R2 tal que Y sea distinto de 2 por X. A ver, imagínense, ¿cuál sería la región acá? Sería una función lineal que pasa por el punto 0, 0, ¿o no? Ojo que Y tiene que ser distinto de 2 por X. Si fuese Y igual a 2 por X, ¿qué sería? Una función. Bien, una función lineal, como dijo su compañero recién, que pase por el origen. ¿Está bien? Y todos los puntos, los dos costados. ¿podría considerar todos los puntos que pasan sobre esta recta? No. No, serían todos, claro, todos los puntos del plano menos quiénes. Menos los puntos de la recta. Menos los puntos, menos los puntitos que estarían sobre esta línea de puntos, por así decirlo. Entonces, ahí tendríamos el dominio. Esa sería la representación gráfica del dominio de esa función. Por arriba y por abajo de la recta. Claro.
¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir un poco más. Ahora vamos a trabajar con la gráfica. Hasta ahora hicimos la representación gráfica de quién, del dominio de la función. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar con la gráfica de la función de dos variables. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la definición de gráfica de función de dos variables? La gráfica de una función de dos variables independientes es el conjunto de todos los puntos X, Y y Z para los que Z es igual a f de xy con xy que pertenecen al dominio de la función. Fíjense que la gráfica de una función está formada por estos puntos. ¿Y esto qué es? Es una terna. ¿Por qué? Tenemos los valores de quién, de las variables independientes y de su imagen. ¿Está bien? Y es como decía hace un rato que dijo David. Acá tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. El eje Z que tenemos que representar sobre el eje Z, las imágenes. Conjunto de llegada. Exacto. O sea que simbólicamente la gráfica, fíjense, es la terna X y Z que pertenece ¿a dónde ahora? A R3. Porque cada una de las variables pertenece a R como máximo. ¿Sí? Tal que el par XY pertenece al dominio de la función. ¿Y quién es Z? Z es la imagen. ¿Cómo hacemos para decir que Z es la imagen? Que Z es igual a f de xy. ¿Se entiende? Entonces, fíjense. Acá, ¿qué tendríamos? El par ordenado de coordenadas x0 y 0 que pertenece al dominio a través de la ley de correspondencia va a un elemento z. En este caso, z sub 0. Entonces tendríamos, fíjense, una terna. O sea, tendríamos la representación de este punto, ¿dónde? En el espacio. Fíjense, se mueve. Toman vida los números. Este par ordenado se mueve en el dominio y ahí se mueve ¿en dónde? En la superficie que está representando. Este punto está solito por allá arriba, por ahí podríamos decirlo. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta geométricamente la gráfica? Se interpreta geométricamente como una superficie en el espacio R3 cuya proyección sobre el plano XY, que es el dominio o campo de variabilidad de la función. ¿Está entendido? Pero eso me perdí. La representación gráfica de una función de dos variables independientes, ¿sí? Son todos los puntos, son todas las ternas, X y Z. O sea que si tenemos acá, lo que pasa es que ahora estamos trabajando ¿en dónde? En el espacio. Entonces, acá tendríamos el plano XY. Un elemento del plano X0 y 0 que pertenece al dominio, a través de la función, se prolonga ¿dónde? O se proyecta hacia arriba, por así decirlo, o se proyecta hacia abajo, o hacia uno de los costados, ¿no es cierto? Bueno. Esto es como si estuviésemos en el piso y, bueno, yo estoy como que levantando la mano hacia arriba, ese punto. Desde el piso va hacia arriba.
o desde el piso va hacia abajo. ¿Está? ¿Y cómo se interpreta la gráfica? Se interpreta geométricamente. Es una superficie en el espacio R3. Los infinitos puntos del dominio me representan algo. ¿Sí? Yo siempre suelo decir por ahí supónganse un paraguas. Ahí tengo una superficie, un paraguas. ¿Sí? Tengo una superficie en el espacio. Cuando me da la sombra del paraguas o de la sombrilla sobre el plano, ahí tendría el dominio. ¿Está? Fíjense, algunos gráficos de funciones de dos variables. Esto es lo que este es lo que se llama un paraboloide. Acá tendríamos los ejes X y Z. ¿Sí? Este es un plano en el espacio. En el caso del paraboloide, que tendríamos acá un punto mínimo absoluto, o para ya ir identificando un poquito los temas que vamos a ir viendo más adelante. ¿Está? Solamente se los mostramos y les decimos que obviamente a nivel de software uno puede estar haciendo estas representaciones. No se les va a pedir a ustedes que hagan este tipo de representaciones, no se hagan problema. Ah, poquito bueno para dibujo. No, bueno, pero... A clase de dibujo tenés que quitar. Agata sé escribir, imagínate si va a poder dibujar eso. Bueno, por ejemplo, en ese caso, acá tenemos el ejemplo de una gráfica también de dos variables, ¿sí? Fíjense que la representación gráfica tendríamos, a esto lo que yo les decía, ¿sí? Como si fuera, supónganse, como si fuésemos una sombrilla, por así decirlo, cuando uno sale con la sombrilla o con el paraguas, algo así, o qué sé yo, bueno, no sé, Juan, si se te ocurre algún otro, ahora no me sale. Está bien, eso, sombrilla. Una carpa. Una mesa, si uno quiere también un plano, podría llegar a ser. Piensen en una mesa que tiene la luz arriba de la mesa. La mesa con una cierta altura es la superficie que vamos a estar estudiando. Y la sombra que genera la mesa cuando la luz la enfoca desde arriba es el dominio. Claro. Yo les decía el tema de la sombrilla y el paraguas cuando veamos ahora los elementos como las trazas y las curvas de nivel, que me acuerdo que el año pasado se los habíamos dicho a alguna de las alumnas y después nos había puesto un dibujito una fotito ahí en el chat y se acordaba de eso, bueno, por lo menos. Ahora vamos a ver la representación de los ejes y los puntos en el plano para después llevarlo al espacio. Cuando trabajamos en el plano coordenado, ¿qué teníamos? Teníamos los ejes, ¿sí? Los ejes, ¿quiénes eran? El eje de abscisas y el eje de ordenadas, abscisa X y el eje de ordenada Y. Cuando representábamos puntos en el plano, ¿sí? Acá tenemos la representación de algunos puntos. 0, 0, el -1, -2, ¿sí? El -3, 1, el 2, 3, ¿sí? Puntos en el plano. Ahora, fíjense, ¿cómo trasladamos esta situación que ustedes vieron en Matemática 1, ahora cómo la trasladamos a Matemática 2? Ejes y planos coordenados en el espacio. Entonces acá tendríamos el eje, fíjense, antes decíamos X e Y. ¿Cómo eran estos ejes? Eran perpendiculares. ¿Está bien? Bueno, ahora de la misma manera. Obviamente acá lo tenemos que hacer, siempre se dibujan en perspectiva, por eso se ve de esta forma. ¿Sí? X, Y y el eje
Z. O sea, tendríamos los tres ejes. ¿Sí? Estas liñitas de puntos que salen acá, como bien lo pusimos, las líneas de puntos son los semiejes negativos. Acá serían los valores de X negativos, el valor de Y negativo y el valor de Z negativo hasta acá. Uno siempre cuando daba clases en forma presencial, chicos, lo que uno por ahí hacía reconocer es el rincón, ¿sí? Cuando se van cruzando las paredes, el piso y tengo las paredes en forma perpendicular. Tengo ahí un rincón. Ese sería este punto. El punto de coordenadas 0, 0, 0. Acá tendríamos el piso y acá tendríamos las dos paredes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice que está formado por el plano XY, que es el piso, al que se le traza en forma perpendicular el eje Z. Acá tenemos tres ejes, X y Z, forman esos tres ejes, ahora nos forman tres planos coordenados. ¿Cuál es? El plano XZ, el plano XY y el plano ZY. ¿Se dan cuenta? Que es lo que le decía el rincón. Acá tendríamos el piso y tengo las paredes. La esquina del dormitorio. Ahí está, perfecto. No tienen excusa para no entender ahora. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos para representar puntos en el espacio. ¿Cómo dibujamos el punto? X0 y 0Z0 en el espacio. Siempre decimos X, Y y Z. Un punto Entonces, viene en la esquina. tenemos ahí la esquina. ¿Sí? Entonces, acá fíjense, sobre el eje X, ¿sí? ¿Quién tenemos? X0. Sobre el eje Y, vamos a representar a quién. A Y sub 0. Oh, tengo el que pasa por acá. Bueno, y después, ¿cómo se hace? Se hace la intersección entre quién? Entre X0 y 0. Acá tendríamos el punto de coordenadas X0 y 0. ¿Cómo hacemos esta intersección? Y el eje Y lo proyecto paralelo, ¿sí? Que pasa por X0. Al eje X lo proyectamos en forma paralelo que pasa por ¿quién? Por Y sub 0. Entonces, ahí tendríamos el punto X0 y 0. ¿Y dónde voy a localizar a Z sub 0? Y si el valor de Z es positivo, ¿para dónde estaría? Hacia arriba. Si el valor de Z es negativo, estaría hacia abajo. ¡Pum! En el sótano. O nos caímos en un hueco. ¿Se entiende? Entonces, supónganse que, ojo con esto, como hacen la representación. Supónganse que Z0 está por acá. Pero esta distancia, esa distancia, ¿ven? ¿De dónde la tenemos que proyectar? Lo vuelvo a hacer. Supónganse que Z sub 0, pero lo tengo por acá. Entonces, este segmentito, este Z sub 0 que está sobre el eje Z, ¿sí? Lo tengo que mirar en perspectiva, o sea que lo tengo que sacar desde dónde, lo tengo que proyectar desde el punto de coordenadas X0 y 0, no sobre el punto de coordenadas 0, 0. ¿Se entiende? Entonces, por eso, ¿sí? Uno traza esta línea que sería la diagonal, ¿sí? Marco esta distancia, pero esta distancia que hay acá, la pongo una flechita, sería esta distancia que tenemos acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, esa perpendicular, esta diagonal, vuelvo a hacer el ejemplo, esta diagonal es la que voy a proyectar hacia arriba y que va a cortar al Y sub 0. Hasta al Z sub 0, perdón.
Ahí está. Ahí tendríamos el punto, ¿sí? X0 y 0, Z sub 0. ¿Está entendido, chicos? Sí. ¿Sí? Bueno. Supónganse otros puntos que dibujemos en el espacio tridimensional. Supónganse el punto 2, 1, 3. 2, ¿respecto de quién? Siempre hay que tener en cuenta, la primer coordenada corresponde a quién, a X, la segunda a Y y la tercera a quién, a Z. ¿Está bien? Entonces 2 de X, 1 de Y. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que buscar el par ordenado 2, 1. Y sobre ese par ordenado 2, 1, ¿qué hacemos? Levantamos 3 unidades de quién? De Z. Entonces decimos, una unidad de Z la tendríamos ahí. Otra unidad de Z y ahí tenemos las 3 unidades de Z. Entonces ahí tendríamos el punto 2, 1, 3. Y por verificar del otro lado, donde están los negativos. Y si fuese Z problema. sería negativo, en lugar de estar acá arriba, estaría hacia abajo. Nada más. ¿Sí? Bueno. ¿Algo, Juan, que quieras ir agregando? Uy, No, si te parece, un montón de podemos cosas. empezar con lo Sí. que es la definición de traza. Sí, vamos a adelantar un poquito porque teníamos muchas representaciones, pero vamos a ir acá. Y disculpen que los pasamos así. Pero, o sea que después de graficar los puntos en el espacio tridimensional, vamos a estudiar algunos conceptos que nos van a permitir obtener superficies sencillas. Dentro de esas superficies sencillas, las que vamos a ir comenzando, vamos a empezar con lo que es la traza de una función de dos variables. Se denomina traza de una función de dos variables z igual a f de xy a una curva en el espacio que queda determinada a partir de la gráfica de f, ¿sí? Cuando una de las variables independientes no varía. Entonces, los puntos x0 y, fíjense, una de las variables independientes no varía. Entonces, acá que tendríamos los puntos que son x0y y la f en x0y. ¿Pertenecen a quién? Estos puntos pertenecen a la traza de la función, pero para cuando x es igual a x sub 0. Los puntos x y sub 0 y la f de x, o sea, la f evaluada en x0 y sub 0, pertenecen a la traza de la función para cuando y es igual a y sub 0. Entonces, fíjense, geométricamente, ¿qué es la traza de una función? Dijimos que son curvas en el espacio que se obtienen a partir de ¿qué? De la intersección de una superficie con planos paralelos a los planos coordenados. Tengan en cuenta entonces, cuando hablamos de traza, de la definición, ¿sí? Y geométricamente, ¿cómo se interpreta? ¿Sí? Fíjense, acá ¿qué es lo que estamos teniendo? Estamos teniendo la representación de ¿quién? ¿Sí? De la z igual a f de xy. ¿Qué es qué cosa? Una superficie. Supónganse que ustedes tienen una naranja y la dividen en 4 partes. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ahí tendríamos una de las 4 partes. ¿Sí? O sea, uno la divide por la mitad, que sería esta parte de acá,
¿sí? Tomo la naranja, la divido por la mitad y después la divido en 4 partes. Entonces, ¿qué hacemos? Supónganse entonces que hago la intersección ¿de quién? De la superficie con el plano paralelo al plano ZX. Entonces, un plano paralelo a ZX, nos quedaría este que está con amarillito ahí, y la intersección que es, fíjense, es esta curva. Entonces, ahí que tengo una traza de la función. En cambio, si hacemos la intersección de la superficie con el plano X, o sea, con el plano paralelo al plano Z, y que sería el X igual a X0, lo corto de esta forma, fíjense, nos quedaría esta representación. ¿Está bien? Esta curva. Y ahí tendríamos otra traza de la función. Supónganse, vamos a determinar algunas trazas de la función z igual a f de xy, donde esta f de xy es un ejemplo que ustedes tienen en el teórico, que ya la habíamos representado recién, que tenía la forma, ¿sí?, como de una sombrilla, que es 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, supónganse. ¿Podría volver un segundo lo anterior? Sí. Acá. Tenemos la intersección. ¿Qué son las trazas? ¿Sí? Se obtienen a partir de la intersección de la superficie con planos paralelos a los planos coordenados. Al plano ZY o al plano ZX. Por eso nos queda esta línea, esta curva, o nos quedan estas otras. Bueno, gracias. A ver después, perdón, sí. ¿Sí? No, ya entendí. Gracias, profe. Bien. Y después, les decía, supónganse, nosotros tenemos acá la función, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? En el caso de que tengamos la función, fíjense, manteníamos, dijimos que las trazas, ¿qué eran? Eran las curvas que quedan determinadas por la gráfica de la función cuando una de las variables independientes no varía. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo variar ¿a quién? A X, pero ahí lo mantenemos fijo. ¿En dónde? Lo mantenemos fijo, en 0. Entonces, fíjense, todos estos valores que estamos obteniendo, en realidad, ¿qué serían? Son ternas. Las ternas 0, 0, 25. Y acá lo vamos a representar ahora a estos puntos en el espacio. 1, 0, 24. Y así sucesivamente, fíjense lo que vamos obteniendo. Ahí obtenemos una traza de la función. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos variar a y, pero a x lo tenemos constante. ¿En dónde? Lo tenemos constante ¿en qué? En 0. Entonces, todas las ternas que nos quedan representadas, fíjense, y después las unimos. Y ahí tenemos otra traza. ¿Se dan cuenta? Bueno, acá tenemos otros ejemplos también de las distintas tablas. Ustedes esto también lo tienen en el teórico, ¿sí? Entonces, fíjense ahí cómo van formando otra traza de la función. Es la intersección de la curva, ¿sí?, con alguno de los planos, o sea, la intersección de la superficie con planos paralelos a los planos coordenados. Las trazas. Fíjense, acá tenemos otras variaciones y ahí van apareciendo los otros puntos. Cuando nos unimos nos queda otra traza.
Es como cuando ustedes tienen una, qué sé yo, una carpa, una iglú que uno les va poniendo como si fuera las varillas y uno las va formando. Ahí tendríamos Las se trazas. me ocurre, no sé, ¿Sí? las trazas. ¿Sí? ¿Algo, Juan, que quieras ir agregando? No, Vamos a dar la definición y de curva de nivel. Bueno, ¿Te parece? dale. ¿Se va entendiendo, chicos? Teníamos más cosas para mostrarles, pero bueno, por una cuestión de tiempo, no es Fíjense, fácil la chicos. primera clase para poder introducir todo esto. Ujú. ¿Eh? Fíjense, chicos, que lo importante lo que ustedes tienen que rescatar de traza es que lo que permanece constante es el valor de una de las dos variables independientes. O hacemos constante a X o hacemos constante a Y. Y a partir de eso, hacemos variar la otra variable y calculamos los valores de imagen correspondientes a la función para cada combinación de X e Y. Claro, acá por ejemplo mantuvimos constante ahí y varió X en la tabla 1. Ujú. Acá se mantiene constante X y se varía ¿quién? Ahí. Y ahí. Lo mismo, para y, acá y igual a 0, para X igual a 0, para los valores que uno quiera. ¿Sí? Bueno, y nos vamos a ir entonces a la definición. Sí, ahí tenemos distintas representaciones, algún ejercicio, y nos vamos a ir a la definición de curvas de nivel de una función de dos variables. Para que ustedes vean la diferencia entre lo que es traza y lo que es curva de nivel. La curva de nivel C de una función z igual a f de x, y está formada por el conjunto de puntos x, y del dominio de la función, tales que f de x, y es igual a c. O sea, ¿quién es constante ahora? Fíjense, para distintos valores de c vamos a definir distintas curvas de nivel. ¿Sí? ¿Quién es constante? Es nuestra variable dependiente. ¿Sí? Entonces, simbólicamente, la curva de nivel está formada por todos los pares x, y que pertenezcan al dominio de la función, tales que f de x, y es igual a un valor constante c. Y geométricamente, las curvas de nivel se obtienen cortando la gráfica de la función por planos horizontales situados a distintas alturas. Fíjense, cuando uno lo corta por planos horizontales, situados a distintas alturas, acá nos quedaría la representación. Esta es una curva de nivel. Estas son planos, fíjense, curvas de nivel, planos horizontales. Y las trazas son planos que son verticales. Claro, porque se desarrolla en un cierto nivel del espacio. Exacto. En el mismo nivel de Z. Claro. Exacto. Cuando uno hace, digamos, muy utilizadas ¿cómo es que se llama? En geología, cuando uno dice hago distintos cortes, distintas capas de la Tierra, y van estudiando lo que va sucediendo. Sí. Bueno, fíjense, supónganse en el caso de tener la función z igual a 25 menos x cuadrado menos y cuadrado, vamos a atravesarla con el plano z igual a 10, que sería c igual a 10. Ahí tendríamos el plano horizontal. Si este plano horizontal le hacemos la combinación, ¿sí?, con la superficie, fíjense, ahí se ve el corte, que está con azul. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, ¿qué tendríamos? Visto desde arriba, ¿sí? Y ahí, fíjense, tenemos la curva de nivel. Esta curva
es el corte del plano con la gráfica para cuando C es igual a 10. Para otros distintos niveles, para variando el valor de C, tendríamos, ¿sí?, otras curvas de nivel diferentes. Las curvas de nivel tienen muchas aplicaciones que, bueno, por una cuestión no las vamos a ver. Ustedes sí lo van a ver después en el práctico, las aplicaciones de las curvas de nivel, para lo que correspondan al contexto de esta materia, ¿sí? Pero les quería, llegar hasta el último, aunque sea una de las últimas, para dar como una síntesis de lo que veníamos trabajando hasta ahora. ¿Sí? La definición de función de dos variables, una función f, ¿sí?, que va de R2 en R, o R por R, del que a todo par x, y le corresponde un único z que es igual a f de xy. ¿Está bien? El dominio está formado por todos los pares ordenados xy que pertenecen a R por R, tal que z es igual a f de xy. La imagen está formada por todos los elementos z que pertenecen a los números reales, ¿sí? Donde obviamente z es igual a ¿quién? Si es la imagen, es igual a f evaluado en xy. La traza es la traza de una función, es la gráfica de f cuando una de las variables independientes se mantiene constante. ¿Sí? Tenemos la representación de las trazas, o sea, la intersección, ¿sí?, de la gráfica con los distintos planos paralelos, ¿sí?, al XZ o al plano IZ. Y la curva de nivel está definida por el conjunto de todos los pares XY para los cuales la función asume un valor constante. Acá es cuando alguna de las variables independientes es constante. Y la curva de nivel es cuando la función asume un valor constante. Y ahí tendríamos la representación. Profe, la traza Sí. y la curva de nivel es Sí. la línea que se forma, digamos, al Sí, cortarse los porque planos. la traza es una curva, que sería esta representación. Lo que está con negrita marcado acá porque es la intersección de la superficie con los planos. Bien. Por eso les decía, supónganse un paraguas, de cuando uno tiene en el paraguas que tiene las cositas, esto por así decirlo, alambrecitos o bueno, no sé qué, que conforman a la estructura del paraguas. Ahí Sí. tendríamos las trazas. Atraviesan entonces. Exacto, sí. Con la característica de las trazas que son siempre o paralelas a los planos coordenados YZ o XZ, o están sobre el mismo plano. Claro. En el caso de lo que yo le decía de la forma del paraguas, que sería en realidad, uno le dice paraguas, pero sería un paraboloide, ¿no es cierto, Juan? Estarían sobre la superficie. Exacto. En cambio, la curva de nivel es cuando la corta en forma horizontal.